Seguimos en nuestra serie. Hoy, con la ayuda de Dios, terminaremos esta miniserie que hemos titulado La seguridad de nuestra salvación. Hoy vamos a estar con la parte quinta. Estamos viendo los argumentos que Pablo esgrime para demostrarnos que la salvación es segura, que la salvación es confiable, que es eterna. Y hemos visto algunas verdades. Una de ellas es que estamos firmes en la gracia. Una vez Dios nos ha dado la salvación, estamos firmes. Eso nos da seguridad, es decir, que estamos seguros, que eso que Dios nos dio es inamovible, que el perdón de Dios ha sido total, que una vez Dios ha dado su sentencia, es completamente irrevocable, y la sentencia que Dios dio para sus hijos, para los que hemos nacido de nuevo, la sentencia es que somos sin culpa, hemos sido perdonados. Estamos viendo la segunda prueba que Pablo esgrime sobre la seguridad de la salvación, y es nuestra posición que hoy tenemos en la gracia de Dios. Posición que tenemos hoy, es algo que ya lo tenemos, la gracia de Dios. Abran por favor sus Biblias en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9. Siempre haciendo un balance, mis amados, en la vida cristiana, porque el hecho que sepamos ya que tenemos la seguridad de la salvación, que tenemos la gracia de Dios a nuestro favor, que es irrevocable, lo hemos dicho y quiero que por favor siempre tengamos en mente eso. Eso no es licencia para pecar, no es licencia para hacer lo que queramos en esta tierra. Al contrario, tenemos que guardarnos mucho para el Señor. No podemos decir ya como estamos seguros en esto, podemos hacer lo que queramos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Están conmigo? Dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios, dice la Biblia que no practica el pecado. Diga conmigo, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí la palabra clave es la palabra practica. Es la palabra, según el diccionario Vine, la palabra poieo. Y esta palabra poieo en el original quiere decir fabricar. Quiere decir hacer, fabricar. Entonces podríamos leerlo, todo aquel que es nacido de Dios no fabrica el pecado. ¿Qué es fabricar el pecado? Es maquinar, es tener intenciones de hacerlo mal. Es estar hoy acá, pero con la mente diciendo, voy a ir a hacer esto, voy a fraudear, voy a mentir, voy a traicionar, voy a alcoholizarme, voy a drogar. Es eso, es hacer. Dice la Biblia, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, es decir, la esencia de Dios dice, permanece en él. Es decir, el Espíritu Santo está en él. Y está haciendo aclaración que todo el que es nacido de Dios, dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí es importante entender eso. Dice la Biblia que no puede pecar, no puede pecar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros, la palabra fabricar es hacer cosas continuas, actos continuos. Fabricación en serie, como cuando en un concesionario se fabrican carros y salen carros en serie. Nosotros antes cometíamos pecados en serie. Mentíamos, robábamos, traicionábamos, nos emborrachábamos. Una cantidad de sinnúmero de pecados cometidos. Éramos una fábrica de hacer pecados. ¿Es así o no? Antes. Pero cuando conocimos a Cristo, el Señor cambió nuestra naturaleza. El Señor nos mudó, el Señor nos transformó. Y esa fábrica de pecados ha sido anulada. Ahora, ¿quiere decir esto que no pecamos? Seguimos pecando, seguiremos. Yo creo que seamos conscientes de eso. No es una carta abierta en libertad para que sigamos pecando. Pero infortunadamente nosotros, por la naturaleza que hay, nosotros seguimos pecando. Pero algo bien importante, y es que si bien es cierto, nosotros pecamos, ya no practicamos el pecado. Es decir, practicar el pecado es ser esclavo del pecado. Si una persona a esta altura que escucha el mensaje, es esclavo de un pecado, ya, de tajo, si es esclavo de un pecado, cualquiera que sea, es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo ya no es esclavo del pecado. Es decir, si hay un pecado que lo gobierna, hay un pecado que se enseñorea en esa persona, es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque cuando la persona ha nacido de nuevo, el Señor nos ha dado libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Pero seguimos pecando, podemos seguir pecando. Puede ser que ocasionalmente cometamos un error, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Vamos delante de Dios, le pedimos perdón, Señor, pero porque nos volvimos a ensuciar, porque volvimos a manchar, Señor, perdónanos, pero seguimos adelante. Y es bien importante eso. Si vivimos por el Espíritu, dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Noten esto que es importante lo de Gálatas. Dice el apóstol Pablo, dice, si verdaderamente nacimos, recuerde que la Biblia dice, y lo estudiamos la semana pasada, dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, si hemos nacido en el Espíritu, entonces dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, y habla de Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros, cada vez que escuchamos la palabra, nos vamos limpiando. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 3, que ahora nosotros estamos limpios por la palabra. Limpios, esa palabra limpios habla de que hemos sido lavados totalmente. Que todo el cúmulo de pecados que teníamos, el Señor los borró de nuestra vida. Hemos sido limpiados. Pero bien importante entender esto. Sigamos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Atención a esto. En esto se manifiesta, es decir, se hacen evidentes los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ok, entonces entendamos esto. El que es nacido de Dios, parte de la base que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es muy diferente a pecar. ¿Notan la diferencia? Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Son dos cosas que son diferentes. Ya no hace una práctica continua. A veces falla, sí, porque muchas veces la carne nos lleva, y yo no sé si, yo creo que mientras estemos en la tierra va a ser así. Muchas veces la carne a todos seguramente nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Les pasa a ustedes también, como a mí? A veces decimos cosas que no quisiéramos decir. ¿Les pasa a ustedes también? Que aunque queremos, pero a veces, decir, hay como una inercia, hay como una tendencia, porque eso está dentro de nosotros a fallar. Pero una cosa es eso, a veces tomamos decisiones que no son las más correctas. Decimos cosas que no son correctas, a veces vienen pensamientos que no son correctos, es decir, nos ensuciamos. Pero ¿qué hacemos cuando pasa eso? Inmediatamente al nacido de nuevo, al Hijo de Dios, apenas sabe, apenas el Espíritu Santo le muestra, apenas su conciencia le muestra, esa persona ¿qué va? ¿Qué hace? Va y se arrepiente, vuelve y se limpia. ¿Por qué sucede eso? Versículo 9 de 1 de Juan 3. Dice, porque la simiente de Dios está en él. Es decir, ya el Espíritu Santo, desde el momento que la persona nace, el Espíritu Santo está en él. Está la nueva naturaleza. Por eso, mis amados, como hemos venido estudiando en los temas anteriores, por eso es muy importante que nosotros vayamos a diario delante de Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 24, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. A diario tenemos que ir allá, a crucificar nuestra carne con nuestros deseos y nuestras pasiones. Eso es una tarea, es una jornada que tenemos que hacer todos los días. No podemos dejar que eso se alimente, que eso crezca. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Nosotros no podemos seguirnos vistiendo de lo que éramos antes del pecado. Ahora tenemos que vestirnos de Cristo, dice Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y aquí hay una palabra que me pareció muy interesante. Dice, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el Señor nos muestra algo. Nosotros, si bien es cierto, hemos nacido de nuevo, hay una naturaleza que está dentro de nosotros, que siempre nos va a acompañar. Está ahí con nosotros. ¿Cómo hacemos para vencer esa naturaleza, esa inercia que nos lleva a pecar? ¿Qué dice el Señor? Que nos revistamos de Cristo y no proveamos. ¿Qué será la palabra proveer? Darle alimento, engordarlo. No proveáis para los ¿qué? Dice la Biblia, para los deseos de la carne. ¿Cuántos saben que hay unos perros que son muy bravos?
¿Cuál es el perro más bravo que ustedes conocen? Pitbull, Rottweiler, ¿cuál más? El Doberman, pastor alemán, el Bulldog, el Boxer, son de los más bravos. Pero por más, escuchen esto, por más que esos perros sean bravos, si no se les alimenta, ¿qué pasa con esos perros? Comienzan a ser endebles, por más ya ni tienen aliento de ladrar ni nada, hasta que finalmente se van a morir, porque no les da de comer. ¿Ustedes recuerdan las fotos que veían de los campos de concentración nazis? Esos hombres que no les daban de comer, eran hombres, sus soldados, eran unas personas, pero los llevaron allá y terminaron raquíticos, terminaron sin fuerzas, completamente debilitados. Bueno, entonces el consejo de Dios, uno de los consejos que nos da esta mañana es, ¿cuál es ese Rottweiler que está en tu vida? Que es el que te hace fallar, es el que te hace estar en contra de la voluntad de Dios, ese que finalmente como que toma ventaja. Pues a ese Rottweiler que está ahí en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? No alimentarlo. Es decir, no sigas viendo lo que no te conviene ver. No sigas hablando lo que ya tú sabes que ese Rottweiler puede ser las palabras o la forma, pues no lo alimentes más, ya no mires más lo que estás mirando, no hables más, no frecuentes los lugares donde tú sabes que vas y eso te hace fallarle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, no lo alimentemos más, porque en la medida que no lo alimentemos más a ese Rottweiler que está dentro de nosotros y que siempre va a estar dentro de nosotros, ¿qué va a suceder? No es que el Rottweiler se vaya a ir, pero lo que sí puede suceder es que si no lo alimentamos, ¿qué va a pasar con ese Rottweiler? Se debilita. Y como se debilita, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En lugar de alimentar el Rottweiler, ¿qué estamos alimentando? ¿Qué debemos alimentar? La parte espiritual. Entonces nos damos cuenta que siempre va a estar ahí porque es innegable. Mientras estemos en la tierra, como a manera de ejemplo, no es que literalmente está ahí. Mientras estemos en la tierra, vamos a tener un Rottweiler en nosotros. Que a veces se nos sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No lo alimentemos más, no lo alimentemos más. Y metámonos con Dios, alimentemos de las cosas espirituales de tal manera que la parte espiritual, que tu espíritu esté fuerte y que lo carnal ya esté débil. Que eso que te esclavizaba ya no te esclavice más, ya no es tan fuerte. Esa tentación, eso... Si tú sabes que tu debilidad es cuando tú vas a internet, pues entonces no alimente eso, no frecuente. Y te vas a dar cuenta que eso te va a ayudar para que tú seas espiritualmente más fuerte. Pero escúchenme bien, un nacido de nuevo jamás definirá la gracia de Dios como que, ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera. Un nacido de nuevo nunca podrá pensar eso. Porque nosotros fuimos llamados a libertad, pero no para que estemos en libertinaje de hacer lo que queramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ya hablamos de este versículo, pero vamos a mirar algo interesante aquí. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2, 19. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros, un nacido de nuevo, debe entender que de que Dios lo llamó, de que Dios le lavó de sus pecados, está ahí y permanece. Aquellas personas que temporalmente estuvieron, que aparentaban, que ya lo estudiamos este pasaje, que aparentaba, pero que finalmente se fueron, son la cizaña que está en la iglesia y que siempre, a mí me llamó la atención algo, estos días mirando sobre el trigo y la cizaña. La cizaña y el trigo son muy parecidas. Muy parecidas. Crecen igual. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que la cizaña no tiene fruto. Es decir, tiene un capullito, pero está desocupado. El trigo tiene, que es lo que sale la semilla. La cizaña no. Cuando el trigo está levantado, entonces se inclina. Por el mismo peso de la semilla, lo que está ahí del fruto, se inclina. La cizaña se mantiene firme. Entonces se sabe ahí, esta que no se inclina, esa es cizaña y la arranca. Pero se mantiene. Y eso habla muchas cosas ahí, que luego estudiaremos el tema. Y es que el que es cizaña es orgulloso. Yo soy así, y no se inclina para nada. El que tiene fruto se doblega. Y ahí se conoce. Entonces, noten lo siguiente, que siempre va a estar ahí, que va a ser muy difícil. Por eso el Señor dice, no lo arranquen, sino hasta la siega, hasta la cosecha. Porque en la cosecha se va a saber. Mientras tanto, permanece ahí. Y es muy importante que entendamos, están entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuál ha sido el problema con todo este tema de la gracia? La gracia como tal es algo que Dios dejó en la Biblia, pero el gran problema ha sido los abusos.
Ustedes escucharán personas, de hecho hay denominaciones completas que hablan, por ejemplo, la iglesia que habla de creciendo en gracia. Hagan lo que quieran. Ustedes ya son salvos, hagan lo que quieran. Eso es un abuso de la gracia. Porque la gracia no se dio para eso. Escuché hace poquito un pastor, que llegó un hombre y dijo, pastor, es que fallé, pastor, es que... ¿Sabe cuál fue la reacción del pastor? Tranquilo, hermano, no se preocupe, eso, todos fallamos, eso, siga adelante, tranquilo. Sí tiene que preocuparse, sí tiene que preocuparse. Cuando una persona dice, pastor, mire, fallé, me equivoqué, cometí este pecado, caí en este pecado, tiene que preocuparse. No preocuparse que pierde la salvación, sino preocúpese de todas las consecuencias que vienen por causa de eso. Preocúpese por todo el desastre que viene para tu vida. No es que tranquilos, eso no va a pasar nada. Sí, va a pasar, y ya estudiamos 3 cosas que suceden cuando una persona nacida de nuevo, que es cristiano real, genuino, peca. Hay 3 cosas que vienen para su vida. ¿La recuerdan? ¿Qué cosas vienen? Número 1, lo primero que pierde la comunión con Dios. La comunión, su relación con Dios la pierde. No estoy hablando de la salvación, pierde la comunión. Número 2, ¿qué más pierde? Pierde galardones, y la comunión, la paz está dentro de la comunión, la tranquilidad. Pero número 2, pierde ¿qué? Galardones. Lo que tenía Dios planeado, los galardones. No habla de salvación, habla de galardones. Y número 3, aténgase a las consecuencias de eso. El desastre que viene por causa de eso. Y más si dice que es cristiano, aténgase a eso. Pero vienen consecuencias. Entonces uno no puede como que, tranquilo, peque, que eso no pasa nada. No, sí pasa. Con los hijos, con las hijas. Cometieron pecado y uno ve, tranquila, mi hija, eso todo falla. No, eso es un pecado delante de Dios. Y tiene unas consecuencias de eso. Que Dios perdona el pecado es una cosa, pero las consecuencias, como lo hablamos y lo dejamos ya reafirmado hoy, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado ni Dios se las quita. Vienen, es una consecuencia y vienen para la persona. Entonces, escúchenme muy bien esto. La gracia de Dios es algo que ya lo tenemos nosotros. No podemos, el gran problema, repito, han sido los excesos. Como por ejemplo, temas de prosperidad. La Biblia tiene un sinnúmero de versículos que verdaderamente hablan de prosperidad, hablan de bendición. ¿Cuál ha sido el gran problema? Los excesos, que se fueron solamente a hablar de prosperidad y no equilibran los mensajes. El hablar en lengua, los dones del Espíritu Santo, los excesos ha sido lo malo. Pero los excesos no quiere decir que porque se haya cometido excesos no se hable de la gracia. La gracia de Dios está ahí. Pero el cristiano, después de que ha nacido de nuevo, tiene que vivir tranquilo y confiado con lo que Dios le ha dado. Porque cuando nosotros no vivimos tranquilo, no vivimos una vida cristiana tranquila, sino que vivimos en la zozobra, en la angustia, que no sea que yo pierda esto, que no sea que, mis amados, no tenemos la tranquilidad. Ahora, hay una línea que no podemos nosotros entender, ni conocer muy claro, que tenemos que ser muy cuidadosos en eso. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a una persona si es salva o no es salva? ¿De quién es esa tarea? ¿Quién es el que va a determinar finalmente eso? Dios, nosotros no. Si una persona falla, porque cualquiera de nosotros podemos estar ahí, si uno de nosotros fallara, si alguno fallara, no podemos nosotros señalar por la falla de esa persona diciendo, es que esa persona no ha nacido de nuevo, no necesariamente. Dios nos dejó algo para que tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que nos dejó para determinar si la persona verdaderamente ha nacido de nuevo o no? La Biblia dice que por sus ¿qué? Frutos nos conocerá. Es decir, el fruto que nosotros demos es la evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Pero los frutos pueden durar tiempo para que se den. Es que quiero citarles un ejemplo de algo que me contaron esta semana, de un hombre que según su opinión, llevaba más de 25 años asistiendo a la iglesia y decía que era salvo. Y asistía, y lo veían en la iglesia y parecía como la cara de algunos, de Francisco Asís, santos espirituales. Participaba ahí, hasta que un día la esposa dijo, no le voy a seguir tapando eso. Y fue y habló con el pastor. Dijo, pastor, yo quiero hablar de mi esposo. No debería hacerlo, pero quiero hablar, porque es que eres muy hipócrita. Es uno de los hermanos que más colaboran en la iglesia. Digo, pastor, mire, él dice que hace 25 años es nacido de nuevo, que es cristiano. Pero no es así, pastor. Dios, tipo, es un irresponsable. Ni siquiera me da para el mercado. En los 25 años que él dice que es cristiano, me ha traicionado 8 veces con 8 mujeres diferentes. Dice que ora y que no sé qué más cosas. Pastor, es un adicto a la pornografía. Sin decirle las palabrotas que dice en la casa. Entonces imagínate, el tipo que va al descubierto. Cuando se confrontó al tipo, dijo, se puso bravo, se puso histérico. Dijo, es una evidencia, no nació. O sea, se enojó por eso. Dijo, pastor, estos días lo sorprendí.
Él se levanta y se va para su cuarto supuestamente a orar. No estaba orando, pastor, estaba mirando por ahí una revista. Y cuando salió, dijo, ¡ay, qué tiempo tan hermoso con Dios! Dios me habló. Y la esposa dijo, sea hipócrita, usted estará mirando una revista. No, pero que Dios me habló. Dios, sea hipócrita. No diga, no finja eso. Dios lleva 25 años en la iglesia. Entonces fíjese que el hecho de permanecer en una iglesia no es evidencia que haya nacido de nuevo. El hecho de que se jacte diciendo, soy cristiano y nací hace 20. No, por sus frutos nos conocerá. Ahora, después de 25 años, ya tendría que haber cambiado, ¿o no? ¿Es así o no? Una persona cristiana que dice que es cristiana, después de 25 años tiene que haber cambiado. Pero si sigue con lo mismo, si sigue en sus andanzas y lo demás, uno dice, no. Si le está golpeando a la mujer, si tiene esas palabras, si está practicando ese tipo de cosas, uno no puede decir, ha nacido de nuevo. Por eso, mis amados, tenemos que revisar eso. Una de las cosas que quiero mirar es el tercer punto que Pablo esgrime, es sobre la seguridad de la salvación. Este punto es muy importante, mis amados. Es la gloria que cada cristiano tiene. La esperanza de la gloria. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Qué será esto? ¿A qué nos suena cuando escuchamos la esperanza de la gloria? ¿Qué será la esperanza de la gloria? ¿Qué es esperanza? Que uno sabe que va a llegar. No la tengo todavía, pero yo tengo la esperanza de eso. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Están conmigo? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y escuche lo que dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, retomando las palabras, dice la esperanza, algo que esperamos. El vocablo esperanza es el vocablo griego elpis, así como suena, elpis, y define literalmente esperar con anhelo, esperar con alegría, esperar con confianza. ¿Qué es lo que nosotros esperamos con confianza? ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Qué es lo que el cristiano espera con confianza? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos un día disfrutar? Según lo que nos dice el pasaje de Romanos 5. ¿La qué? La gloria de Dios. Pregunto, ¿ya estamos en la gloria de Dios? No, es un evento, es un acto, es un acontecimiento que nos espera a nosotros. Pero mientras eso llega, nosotros tenemos la ¿qué? La esperanza de que un día vamos a llegar allá. Y eso es lo que como que nos mantiene. Yo no sé cuántos quieren estar en el cielo. Ninguno lo conocemos. Pero lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, es que allá no habrá llanto ni dolor. ¿Les parece interesante eso? No habrá tristeza. No tendremos, las calles son de oro, el mar es de cristal, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué es interesante? Que no tenemos que estar preocupados por pagar arriendo, por ejemplo, los que pagamos arriendo, o por alimentación, por el mercado, nada. Eso es hermoso, ¿no? Y uno dice, bueno, pues Dios mío, ojalá que estuviéramos allá. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra y tenemos que estar aplomados. Pero tenemos y guardamos la esperanza, la fe, que un día llegaremos allá. Que un día vamos a estar orando al Señor, que un día estamos glorificando a Dios, que un día todos los problemas que nos aquejan en esta tierra van a desaparecer y que solamente estamos con Dios. Eso es algo que nos llena ahí. Pero escuchen eso, mientras llega eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esa esperanza de la gloria de Dios. Pero ¿es esa realidad que estamos viviendo hoy en día? No, no la estamos viviendo hoy en día. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Sinceramente, ¿qué estamos viviendo? Dificultades, tribulaciones, problemas, injusticia, una cantidad de cosas. Pero no por eso podemos estar nosotros como atribuir. Mire lo que dice la Biblia, por favor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Nosotros caminamos en eso. El apóstol Pablo dijo en alguna oportunidad que el hombre exterior se va desgastando, pero que el interior se va fortaleciendo. O sea, cada vez nosotros espiritualmente tenemos que estar más fuertes. Dice aquí en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve, diga conmigo leve. ¿Qué es la palabra leve? Pequeño, suave, ligero. Porque esta leve tribulación, mire lo que dice la Biblia, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es esto? Que nosotros mientras estemos en la tierra vamos a estar pasando por tribulación. Me llamó mucho la atención la palabra tribulación, porque el original de la palabra tribulación es presiones. ¿Alguien tiene presiones? Económicas, espirituales, familiares. Esa palabra es presión, como cuando se tomaban las uvas, cómo sacaban el jugo de uvas, pisándolas.
pisándolas. Las pisaban las uvas y iba saliendo el jugo de uvas. Como el aceite de olivas. ¿Cómo sale el aceite de olivas? Toman las aceitunas muy bien, las prensan y sale. Siempre, tanto en lo uno como en lo otro, sale algo. Tanto con la uva sale el jugo, como con las aceitunas sale el aceite. Siempre va a salir algo. Enseñanza. Las presiones siempre van a sacar algo para nosotros, a nuestro favor. Por eso Pablo dice que esa leve tribulación momentánea, produce. ¿Están ahí conmigo? Versículo 3, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, así como las uvas producen jugo, así como las aceitunas producen aceite, también las tribulaciones para nosotros, ¿qué producen? ¿Producen qué dice la Biblia? Paciencia. Paciencia. Esta palabra paciencia traduce carácter. Quiere decir que las tribulaciones que nosotros pasamos dan como resultado formación del carácter. Formación del carácter. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios permite todo esto? Para que el carácter nuestro sea conforme al carácter de Cristo Jesús. Entonces, estas pruebas son importantes. ¿Qué pueden ser, mis amados? 70, 80 o 90 años que duramos en esta tierra, comparado con toda la eternidad que nosotros vamos a vivir. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo nos angustiamos, nos desesperamos, tratamos de buscar alguna salida porque no queremos soportar, porque nos enseñaron que nosotros no tendríamos que pasar por dificultades. Y si bien es cierto, Jesús vino a la tierra no para librarnos de los problemas, nos vino a librar del pecado como tal, pero los problemas tenemos que afrontarlos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Todo esto que nos pase a nosotros, esta formación de carácter, va formándonos a nosotros a la imagen de Cristo Jesús, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mientras nosotros no entendamos que las pruebas que estamos pasando hoy, que las presiones que estamos pasando hoy, Dios las permite porque está formándonos, entonces tendríamos que cambiar el discurso, porque nosotros fuimos enseñados que no tenemos por qué pasar por pruebas, por dificultades, cuando son las pruebas y las dificultades que son necesarias para formar nuestro carácter. De unos años para acá comenzaron a levantarse unas doctrinas como por ejemplo, la doctrina de reprender al diablo. Entonces una persona pasa por alguna dificultad y el primer consejo que le dan es reprenda al diablo y ahora todo es el diablo. Otra es una doctrina que dice que ate al diablo. Pero cuando uno mira los hombres de Dios, los santos de Dios primeros, uno no veía al apóstol Pablo frente a las dificultades y las tribulaciones. Pasó por dificultades, por tribulaciones Pablo, pero nunca lo vemos a Pablo reprendiendo al diablo. Nunca vemos a Pedro atando el demonio y lo demás. No, eso no lo vemos. ¿Qué hacían ellos? Se gozaban en medio de la tribulación. Ellos los mataban y cuando los estaban matando, les estaban prendiendo candela literalmente. Ellos no se ponían a reprender. No, ¿qué hacían ellos? Se reían, se gozaban. Señor, esto es leve. Es una frente a todo lo que nos espera. Es decir, este problema que tenemos no es nada. Sabiendo, tenemos la esperanza que nos vamos a encontrar pronto contigo, Señor, y vamos a disfrutar las cosas más grandes que tú tienes planeadas para nosotros. Entonces, en lugar de descomponerse, en lugar de dar lástima, en lugar de, ay, pobrecito de mí, ay, mire lo que estoy pasando, no, se gozaban porque Dios los estaba formando como los discípulos que Él quería. Entonces, las tribulaciones son importantes. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Esto para que estemos motivados y tranquilos, que frente a los problemas y dificultades no es para amedrentarnos ni asustarnos, es para seguir adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué me estás enseñando en esto? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Segunda Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice su Biblia, por favor? Padecerán ¿qué? Persecución. Todo el que quiera vivir agradándole a Dios, caminando como Dios manda, Dios promete que vienen persecuciones. Viene presión como tal. Por eso es que es muy importante, mis amados, cuando la Biblia nos dice que frente a la vida uno tiene que tomar la palabra y caminar sobre la roca. Señor, estoy pasando por esto, pero me tomo fuerte de tu mano. Me tomo de ti, Señor.
Otros van a decir, estoy pasando momentos difíciles, pero no, yo mejor dejo buscar a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de la Biblia que dice que el que es sabio edifica su casa sobre qué? Sobre la roca. Pero el que es insensato la edifica sobre qué? Sobre la arena. Y notan ustedes en ese pasaje que tanto para los unos como para los otros vienen pruebas, vienen vientos, vienen ríos, vienen lluvias, golpean con ímpetu, pero hay una gran diferencia. Que los que están cimentados sobre la roca se mantienen, prevalecen, se sostienen, pero los que están sobre la arena, ¿qué pasa? Se derrumban. Esa es una enseñanza. Mis amados, estamos en Cristo Jesús. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Aunque vengan pruebas, mantente firme. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, de cristianos que se han ahogado? Van a un paseo y se ahogaron. El hijo de un cristiano o un cristiano se puede ahogar, se puede accidentar. ¿Han escuchado, por ejemplo, cristianos que van en su carro, se estrellan y se matan? Sea cristiano o no sea cristiano, pues David Wilkerson, por ejemplo, un excelente predicador, un siervo de Dios, murió hace poco, hace algunos años atrás, murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos. El carro quedó, se mató. La esposa no murió en ese accidente, se mató. Un siervo de Dios, porque tanto el uno como el otro podemos morir. O sea, Dios no nos está diciendo que por el hecho de ser cristianos no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. No, lo que está diciendo es que nosotros nos mantengamos gozosos aún en medio de los problemas. Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, ¿qué dice la Biblia? No avergüenza. La esperanza no avergüenza. Esto me llamó mucho la atención, porque lo que Dios tiene planeado para nosotros y lo que nosotros creemos, ¿qué creemos? Que un día vamos a ser glorificados, un día vamos a estar con Dios, un día vamos a estar en el cielo, porque nacimos de nuevo. Nunca, escúcheme esto, nunca vamos a quedar avergonzados en este punto. Nunca. Los planes de Dios no se frustran. Cuando nosotros nacimos de nuevo, es decir, nos arrepentimos de nuestro pecado y nacimos de nuevo, ahí comenzó. Dios dice en su palabra en Romanos, que vamos a mirar ahorita, dice que fuimos predestinados. ¿Qué es la predestinación? Que Dios en su omnisciencia sabía que un día le íbamos a aceptar y que nos íbamos a convertir a Cristo. ¿Dios lo sabía o no? Dios lo sabe. Dios sabe, al predicarnos el Evangelio, nos íbamos a convertir a Cristo. Pero Dios sabe también que muchos, aunque se les predique el Evangelio, no se van a convertir a Cristo. Dios lo sabe. Él sabe porque conoce todos los tiempos. Dios sabía que un día, desde antes de la creación, Dios lo sabía. Sabía que un día nos íbamos a convertir a Cristo. Y entonces dice que nos predestinó. A esos que predestinó, también los que los llamó. ¿Cómo nos llamó? A través de la predicación del Evangelio nos estaba llamando. A esos que llamó, también los que lo justificó. ¿Cómo nos justificó? A través de su Hijo Jesús, nos hizo sin culpa. Y a esos que justificó, dice la Biblia, que también los que los glorificó. Escuchen, si se ha cumplido, porque hoy lo podemos ver como realidad, si se ha cumplido que fuimos predestinados y que un día nos predicaron de la palabra y que conocemos que hemos sido justificados y que somos salvos, ¿por qué dudar que un día vamos a estar glorificados? Ese plan, mis amados, lo que pasa es que nuestra mente es tan reducida, tan limitada, que no podemos entender que dentro del plan de Dios ya sabe el día que nosotros nos íbamos a convertir, Él sabe el día que vamos a morir y el día que vamos a estar en el cielo. Dios lo sabe, Él tiene ya trazado eso, ya está en el plan de Dios. ¿Será que alguien puede interrumpir el plan de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que algo que yo haga va a interrumpir el plan de Dios? Si Dios ya lo tiene destinado desde antes de la creación. Y Dios dice, vamos a estar mirando algunos pasajes. Uno de ellos, Filipenses 1:6, dice la Biblia, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, yo no sé ustedes, pero yo conozco un Dios que todo lo que comienza, lo termina. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dios nunca, nunca de los nunca ha dejado las cosas a medio. Nunca. Lo que Dios comienza, lo perfecciona. ¿En qué etapa de la vida estamos nosotros? En la etapa de ser perfeccionados, en la etapa de la santificación, en la etapa de ser limpiados. Pero esa meta que Dios se fijó con nosotros, de ser glorificados, se va a cumplir sí o sí, porque así Dios lo dijo. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 28, para entrar en el tema. Es decir, que no hay posibilidad que nada ni nadie frustre el plan que Dios tiene con nosotros.
Romanos 8:28. Y sabemos, esto es para los hijos de Dios, eso no es para todo el mundo. La gente le gusta recitar este pasaje, pero ni siquiera han nacido de nuevo y lo están recitando y lo están reclamando. Eso no es así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Ya los que predestinó, a esos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Glorificó. Esa es la esperanza, mis amados, que quiero que por favor llevemos en este día. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener, que un día vamos a ser glorificados. No la estamos viviendo ahora mismo, pero la vamos a vivir. Les dije la semana anterior, es como el niño que le heredaron, le dieron su herencia, y dice, esto es para el niño. Solo que en ese momento aún no la puede disfrutar. ¿Pero es un derecho adquirido? Sí. Él sabe que cuando llegue el momento, a la mayoría de edad, va a poder echarle mano, va a poder disfrutar. Es lo mismo que nosotros estamos viviendo en este momento. Dios ya nos dio una herencia, Dios nos dio una promesa, Dios dijo que íbamos a ser glorificados. Aún hoy no hemos sido glorificados, pero es algo que nos pertenece. Como yo ya sé que tengo eso, tengo que vivir tranquilo, tengo que vivir confiado, tengo que vivir seguro. Es como el niño que dice, no, ya con esa herencia que recibo, yo no tengo por qué preocuparme porque con eso voy a poder vivir el resto de mi vida con esa herencia. Él vive relajado, él no vive angustiado, vive tranquilo y confiado. Solamente está esperando que llegue ese momento. Lo mismo sucede con nosotros. Esa es la esperanza de la gloria. Es el esperar ese día que llegue. Entonces vienen momentos difíciles, vienen dificultades, crisis económica y lo demás. Y decimos, sí, tengo que afrontar esto, tengo que vivir con gozo en medio de todo esto. Sé vivir en abundancia, lo dijo el apóstol Pablo, y sé vivir en escasez. ¿Sabe por qué Pablo lo podía recitar de esa manera? Porque decía, me río en medio de esta prueba, me río en medio de esta dificultad. Porque yo sé que lo que mi Padre Celestial tiene para mí son cosas muy grandes. Entonces, ¿para qué me afano? ¿Por qué me estreso por esta situación? ¿Por qué me angustio en medio de esta crisis? Sabiendo que tengo un Padre Celestial que tiene un plan maravilloso para mi vida. Y esto es importante entender eso. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo, o sea, Dios lo que quiere es que nosotros podamos entender estas verdades que están ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Fuimos qué? Rescatados, como cuando una persona se está ahogando y van y lo sacan y dicen, ya usted no se va a ahogar, usted ya fue rescatado, no se preocupe por eso, usted ya no se va a ahogar. Así Dios lo hizo con nosotros, fuimos rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Versículo 19, sino, escuchen bien esto, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué significado tiene la sangre preciosa de Cristo? Mire, la sangre de Cristo, recuerde que ya lo hablamos, eso no es para que la cojamos como un agüero y que unjamos con la sangre de Cristo y que cubramos los hijos con la sangre de Cristo. Eso no es para eso la sangre de Cristo. ¿Cuál es el fin de la sangre de Cristo? Borrar los pecados, limpiar los pecados. Mire, es tan poderosa la sangre de Cristo que tuvo la capacidad de limpiar todos los pecados de la humanidad entera. ¿Será poderosa o no? Por eso dice la Biblia que no con plata ni con oro, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Ustedes creen, para que hagamos un análisis pequeño aquí, ustedes creen que esa sangre que es incorruptible no tenga la suficiencia o el suficiente poder para sostenernos en la gracia? ¿Será que la sangre se agota y dice, no alcanzó? No. ¿Será que es poderosa, mis amados? ¿Por qué pensar nosotros? ¿Por qué poner argumentos para decir, pues sí, la sangre de Cristo es poderosa, pero si yo fallo, yo voy a perder la salvación? O sea, escúcheme, ¿será más fuerte y más poderoso tu pecado que la sangre de Cristo? Si Dios la dejó con provisión, que vayamos delante de Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad.
Todavía hay más, si hay alguna duda. Efesios capítulo 1, versículo 13. Esto es contundente. En él también vosotros, ¿están conmigo? Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Qué es la palabra sellar? Fuimos sellados, dice, con el Espíritu, marcados. En la antigüedad, mis amados, cuando habían esclavos, ¿qué hacían con los esclavos para saber que eran posesión? ¿Los qué? Los marcaban. Entonces, este es esclavo, este me pertenece, este me pertenece. Hoy en día el ganado, los que tienen ganado, ¿qué hacen con el ganado para que los marcan, verdad? Pueden estar en un potre una cantidad de, dice, estos son los míos, están marcados de esta manera, marcados. Mucho más que eso, el Señor dice que fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El que es nacido, escuchen esto, el que es nacido de nuevo es sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir eso, que en el momento que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en la persona y en el momento que entra esa persona ya quedó sellado para Dios. Es decir, a partir de que la persona nace de nuevo, Dios dice, lo declara, él ya es hijo mío, punto. Porque ha sido sellado, ha sido marcado, ya es posesión de Dios. ¿Por qué dudar nosotros que después de que somos posesión de Dios, entonces ya no somos de Dios? Ya es imposible, mis amados. Miren lo que sigue diciendo. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es la palabra arras? Abono anticipo. Estoy mirando el original de la palabra arras, y el original en el griego es garantía. Garantía. Como cuando la persona se casa y se tiene la costumbre de darles, junto con las argollas, le dan las ¿qué? Las arras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el significado de eso? Realmente, arras es una garantía. ¿Qué le está diciendo el esposo a la esposa? Con estas arras te estoy garantizando que yo te voy a sostener. Te estoy garantizando que yo voy a estar contigo siempre. Te estoy garantizando que no solamente estaré contigo mientras seas joven, sino aun cuando seas viejita, yo estaré contigo. Te estoy garantizando que yo voy a estar contigo, no solamente en la salud, sino también cuando estés enferma, yo estaré contigo. Yo te garantizo eso. Y lo sellamos con un anillo como un compromiso. Eso es la teoría. La realidad es otra, porque somos irresponsables, olvidan todos los pactos y los compromisos y lo demás, ¿verdad? Ya cuando la mujer tiene sus años y ya le salieron estrías y ya está gordita y lo demás, ya buscan una joven y se van y ya. ¿Qué pasó con ese compromiso? Lo que pasa es que la tomamos muy ligero, muy suave, pero realmente eso es un compromiso muy serio. Ahora, nosotros fallamos, entonces pensamos que con Dios es así, que dice, bueno, tenía un compromiso, pero no, ya sabes que ya no. Y nos olvidamos que la Biblia dice que Dios no es que hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Dice, no, sí, era mi hijo, pero no, ya no quiero que sea mi hijo. No, eso no va a suceder. Desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, Él siempre seguirá siendo nuestro Padre y nosotros siempre seguiremos siendo sus hijos. Eso se llama la garantía. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, es decir, es esa garantía hasta ¿qué? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Hasta dónde? Hasta allá. O sea, eso está garantizado. El Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el día que seamos entregados en gloria. O sea, hasta ahí. El Espíritu Santo cumplió su función. Me comprometí a estar contigo. Aquí estoy. Ya está en gloria con Dios. Hasta ahí. La posesión adquirida, que es la gloria de Dios. El Espíritu Santo siempre, después de que hemos nacido de nuevo, siempre va a estar con nosotros. ¿De acuerdo? Siempre va a estar con nosotros. Es parte de nosotros. Ya nosotros estamos marcados, sellados, estamos destinados a estar con Dios si es que hemos nacido de nuevo. Ahí dejo el paréntesis. Aquí el tema es si realmente has nacido de nuevo o no. Pero después de que hayas nacido de nuevo, tranquilo. Esté confiado y seguro, que es el tema que estamos tratando, la seguridad de nuestra salvación. Aquí el tema no es si se pierde o no se pierde. Aquí el tema es si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, todo esto es teoría para ti, porque no será realidad hasta que nazcas de nuevo. Entramos al cuarto argumento que Pablo esgrime sobre la seguridad de la salvación. Y es el amor de Dios que está en posesión del cristiano. Vayan, por favor, a Romanos 5:5. Pregunto, ¿tienes el amor de Dios? ¿Cuántos pueden creer que tienen el amor de Dios? ¿No saben? ¿No responden? 5:5. Vamos a mirar a ver. Después me van a decir si lo tienen o no. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza,
Es decir, no vamos a quedar en vergüenza. Esa esperanza que tenemos nosotros no nos va a avergonzar. Porque el amor de Dios, escuche lo que dice, el amor de Dios ha sido, ese verbo que es, ha sido, es un verbo que, en pasado, ¿no? Será, no, ha sido, ¿qué? Derramado ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, en el momento que la persona nace de nuevo, Dios derrama de su amor en la persona, a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía del amor de Dios hacia nosotros. Sin perder esto, 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, nuevamente aquí está la palabra sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escúcheme en esto, por favor. Cuando una persona recibe la salvación de Jesús, entra en relación, lo vimos la semana pasada, entra en amistad con Dios, entra en armonía con Dios. No es enemigo de Dios ya. Recuerden lo que vimos la semana pasada, tal vez. Antes de tener a Cristo como Señor y Salvador, es decir, antes de nacer de nuevo, nosotros éramos enemigos de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, ante los ojos de la palabra, es un enemigo de Dios. En el momento que la persona nace de nuevo, se convierte al Señor, deja de ser enemigo y se convierte en ¿qué? En amigo de Dios. Ya Dios, porque si no ha nacido de nuevo, entonces Dios es un juez para él. Apocalipsis capítulo 11, para que lo miren. Dios es un juez y el día del juicio será, porque es un enemigo de Dios. Pero si la persona se convirtió a Cristo, Dios ya deja de ser juez y ahora se convierte en su Padre. Esa es una garantía, es una ventaja grande, que ya a Dios no lo podemos ver como el juez. Ay, el momento que yo me muera, Dios me va. No, ya Dios no te va a juzgar porque ya fue un caso juzgado. Y ese caso se juzgó a través de Cristo y Cristo, a través de Cristo fuimos declarados completamente sin culpa. Es importante que entendamos eso. Romanos 5:5 entonces. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo fue derramado eso? El momento del nacimiento. ¿Será que ese amor es fuerte? ¿Será que ese amor es condicional? ¿Será que Dios dijo, bueno, yo los voy a amar hasta que ustedes pequen? El día que pequen los dejo de amar. ¿Será que así es el amor de Dios? No, es incondicional. Es irreversible. Dice la Biblia que el Señor nos amó eternamente y Él fue el que nos amó primero. Aún siendo enemigos nos amó, dice Romanos, que aún siendo enemigos Cristo murió por nuestros pecados. Hay un pasaje de la Biblia que es el pasaje tal vez el más importante, sin desconocer los otros, que es el pasaje que ustedes lo conocen muy bien, no necesitan ni buscarlo. Juan 3:16, que dice que, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Bueno, este es el top 10 de Dios. Lo más grande de Dios hacia la humanidad. Vamos a desglosarlo en este punto para que podamos entender el significado. Es que lo leemos y no lo sabemos de memoria, pero a veces no lo hemos desmenuzado, analizado para sacarle todo el zumo, todo el jugo que tiene. Vamos a mirar. ¿Por qué? Es decir, hubo un por qué. ¿Quién fue ese por qué? ¿Quién fue el porqué de Dios para hacer y sacrificar a su Hijo? ¿Quién fue el porqué? Es decir, nosotros fuimos el porqué, ¿cierto? Es decir, ese porqué es la razón más grande. Porque Dios creó muchísimas cosas. Pero Jesús no vino a morir por los elefantes. Jesús no vino a morir por los astros. Jesús no vino a morir, no. Él vino a morir por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque fuimos los únicos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Somos la obra perfecta de Dios. Y su obra maestra, su obra perfecta, estaba en peligro por causa del pecado. Entonces, como su obra maestra estaba en peligro, ¿qué hizo Dios? Dice, ¿por qué? ¿Porque qué? De tal manera. Esa palabra de tal manera es la medida. No podemos medir. Uno podría medir muchas cosas en esta vida, el amor hacia el esposo, el amor hacia la esposa,
que puede ser condicional. Si me amas, te amo. Si me diste regalo el día de la madre, te doy del día del padre, ¿verdad? Cosas como esas. No me diste nada, no esperes nada. Así como tú me tratas, yo te trato. Uno podría entrar a medir cosas como esas. Pero el amor de Dios dice de tal manera. Es decir, es tan grande, mis amados, que nuestra mente no nos cabe poder entender. Dice de tal manera. Hay un pasaje de la Biblia que nos acerca un poquitico, que es Efesios 3:18. Para entender un poquitico el amor de Dios, pero quiero decirles de antemano, el amor de Dios es inmedible, inmedible. El amor que Dios siente por ti es inmedible. Efesios 3:18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. ¿Cuánto mide el universo? ¿Alguien sabe cuánto mide el universo? No puedo, y el amor de Dios es mucho más grande que eso, para que tengamos ahí como una idea. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19, y de conocer el amor de Cristo, mire lo que dice, que excede a todo conocimiento. ¿Que excede a qué? O sea, ¿cuánto te ama Cristo? No hay, o sea, no excede, no puedo, mi mente no me da la capacidad para poder entender el amor que Cristo sintió o siente por nosotros. Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, una de las cosas que nos tiene que hacer felices es eso, saber que Dios nos ama tanto. Dice, de tal manera que dice la Biblia, porque de tal manera amó. ¿Qué es amar? Es lo más grande que una persona puede sentir. Es el sentimiento más grande, si lo llamáramos de esa manera. Dice Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. ¿Vínculo qué? Perfecto. ¿Qué es la palabra perfecto? Completo, no falta nada. Vestidos del amor. O sea, cuando hay amor, no falta nada. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Multitud de pecados. Entonces, lo más grande que puede haber es el amor. Ahora, sigue diciendo, porque de tal manera que amó Dios. Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Quién puede medir a Dios? ¿Quién puede decir Dios es más o menos así como el edificio Colpatria, pero un poquito más? Nadie puede. O sea, nadie puede medir a Dios. Dios es el ser más grande que hay. Dios está por encima de todas las cosas. Esto es importante entender. Si ese Dios que es tan grande, ¿cómo creen ustedes que nos dio esa salvación? ¿Será que Dios que es tan grande nos dio una salvación pequeña? ¿Una salvación endeble? Miremos la calidad de Dios que tenemos. Miremos ese Dios tan grande. En esa misma proporción de la grandeza de Dios es la salvación que nos dio a nosotros. Dios no hace ni cosas a medias, ni cosas insuficientes, o que esto pero no sé. No, cuando Dios da las cosas, las da a su medida. ¿Amó Dios tanto a quién? Al mundo. ¿Qué es el mundo? El planeta. El planeta es el conglomerado más grande de habitantes en todo el universo. No existen más habitantes como los que existen en el planeta. Una pregunta, ya que llegaron los chicos, qué bueno que ellos nos van a ayudar en esto. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta? 7.550 millones de personas habitan en este planeta. ¿Será grande el planeta o no? Para que quepa, no hay ninguna, en el sistema galáctico no hay ninguno que ocupe más personas que el planeta Tierra. Pero yo hago una pregunta, el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra está en una vía que se llama la vía ¿qué? Jóvenes, aquí van a poner a los jóvenes a trabajar. ¿En la vía qué? Láctea. El planeta Tierra está dentro de la vía láctea. ¿Qué tamaño, qué proporción hay entre todo el universo frente al planeta Tierra? Como un puntico. ¿Quieren que les dé el dato que lo estoy averiguando? 100 trillones de veces más pequeño que el universo. 100 trillones de veces. O sea, si eso es el planeta Tierra, ¿qué somos nosotros dentro de todo eso? Nada, insignificantes.
¿Qué es el planeta Tierra frente al Sol? ¿Qué tan grande es el Sol frente al planeta Tierra? ¿Cuántos planetas Tierras cabrían en el Sol? Pregunta de examen para los chicos. ¿Cuántos planetas Tierras cabrían en el Sol? 1.300.000 planetas Tierras cabrían en el Sol. ¿Qué somos nosotros, mis amados? Y sin embargo nos creemos pues a exigirle, Dios, pero ¿por qué? Dios, miren, hay una pasaje en la Biblia en Isaías, capítulo 40, verso 12, que nos muestra un poco la grandeza de Dios. 40, 12. Que nos demos cuenta el Dios que nosotros tenemos. 40, 12. Quien midió las aguas en el hueco de la mano, es decir, todos los océanos en el hueco de su mano, y los cielos en su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, o sea, el polvo de la tierra con 3 dedos, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Para que, mis amados, nos demos cuenta la calidad de Padre que tenemos, el gran Dios que nosotros tenemos. Y yo pregunto, ¿qué será, después de estudiar esto, qué será el problema que podamos tener frente a ese Dios tan grande y poderoso que nosotros tenemos? ¿Será que Dios lo puede resolver? ¿Lo puede solucionar? ¿Será que Dios puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado? Tenemos un Dios grande. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que dentro de todo este universo tan grande y tan enorme que Dios creó, decidió dar a su Hijo para salvación de nosotros. ¿Por qué? Ya lo dijimos. ¿Cuál fue la razón? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, la pregunta es, para que te preguntes nomás esto, ¿cuántos habitantes hay en el planeta? 7.550 millones de personas en el planeta. Y de este número tan grande, Dios te escogió a ti y me escogió. ¿Seremos importantes para Dios? De entre tanta multitud de personas, Dios decidió que nosotros le conociéramos y que fuéramos sus hijos. Y destinó a su Hijo para que viniera por nosotros. Estamos en las 10 de Juan 3:16. Número 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa palabra dado. ¿Qué es dar? ¿Quién es el que mejor da? ¿Quién es el que más da? Dios. Dios dio lo más grande. El ser más grande, escuchen eso, con el sentimiento más grande que es el amor, en la medida más grande, Dios dio una salvación en esa misma medida. La salvación de Dios es grande. ¿Tú crees que eso tan grande que Dios dio, la podemos perder por un pecadito que nosotros cometamos? ¿Qué creen ustedes? Eso tan grande que Dios dio, por un pecadito nuestro, ya la perdimos. O sea, ¿fue más grande mi pecado que la salvación? ¿A quién dio? ¿Ha dado a quién? A su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? ¿Qué es lo que más amaba Dios? Lo más grande de Dios, escuchen esto, lo más grande de Dios lo dio para nosotros. El sentimiento más grande que Dios tenía, lo dio. Dio lo más grande a su Hijo unigénito. El Dios más grande dio la medida más grande y dio lo más grande. Eso que Dios dio es tan grande, mis amados. ¿Cuánto podrá valer? Si escuchen esto, teniendo la magnitud del universo y toda la creación de Dios, y dice que Jesús, su unigénito, es lo más grande, ¿qué puede valer o cuánto puede valer Cristo en relación a lo demás? Si el universo en sí es grande, inmenso, y todas las maravillas que hay en esa tierra, no es nada comparado con Cristo Jesús. Es lo más grande. Uno de los hombres más ricos, Bill Gates, ¿qué podrá, por más dinero que tenga y está entre los hombres más ricos del mundo, su dinero, qué podrá hacer frente a Cristo Jesús, por ejemplo? ¿Qué podrá hacer eso? Nada, insignificante. Lo que Bill Gates tiene es algo vil, que no es ni la puerta de todo lo grande. Y lo más grande, para que entiendas esto, y lo más grande que Dios tiene, su Hijo Jesús, nos lo dio a nosotros. Si tenemos lo más grande de Dios, que es Cristo Jesús, ¿cuántos son conscientes de eso? Que lo más grande de Dios nos lo dio a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo tenemos nosotros. Entonces, si tenemos lo más grande, que es Cristo Jesús, ¿por qué nos achicopalamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos sentimos que no valemos nada en esta tierra solamente porque no hay dinero, porque hay deudas o lo demás? Si lo más grande que Dios tiene nos lo dio a nosotros, ¿por qué sentirnos unos miserables en esta tierra cuando realmente tenemos lo más grande en esta tierra? Estuve mirando estos días, yo no sé si ustedes vieron, un regalo que una ex le dio a su ex esposo. En agradecimiento, y es real, usted lo puede encontrar ahí en internet.
en agradecimiento por lo buena persona que fue, aun cuando eran casados y aún siendo separados, pero que estuvo pendiente después de que se le detectó un cáncer a ella, y su ex esposo, a pesar de eso, ha estado pendiente. Dijo, en gratitud de cuidado que me has tenido, aún aunque ya no somos esposos, quiero darte un pequeño obsequio. ¿Sabe cuál fue el pequeño obsequio que le dio esta mujer? Le dio una isla. Dijo, te voy a regalar una isla completa, literal. Le regaló una isla. Una isla, y esa isla usted la van a encontrar en internet, búsquenla así. Una isla que tiene forma de corazón. Digo, para que nunca se te olvide que siempre hubo un amor entre nosotros. Y le regaló literalmente la isla. Me puse a averiguar cuánto valió esa isla que esta mujer le regaló. Le valió 15 millones de euros. Fue el pequeño detalle que le dio Angelina Jolie a su ex Brad Pitt. Ese fue el pequeño detalle. Me puse a mirar, a sacar eso porque él no me dio la calculadora, se me salieron los números. Entonces miré, y la cifra en pesos colombianos son 51.451.827.435 pesos. O sea, es una cifra, y por más que la gente pueda tener plata, ¿de qué le sirve al mundo o a la gente tener todo si pierde lo más importante, que es la salvación? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que ese regalo no lo disfruta. Escasamente va Brad Pitt una vez al año, de pronto un momentico ahí. Y nadie puede entrar, nadie puede pisar. Una pequeña isla tiene ese valor. Pero sabe que Dios nos ha prometido algo mucho más grande, un cielo donde el mar es de qué, y sus calles son de qué, de oro. Es mucho más grande, es mucho mejor. Con la gran ventaja es que nosotros, si hemos nacido de nuevo, podemos pisar y podemos tener la esperanza que un día vamos a disfrutar eso. Si ellos se jactan y se gozan de esos regalos, ¿sí? ¿Cuánto más lo que Dios tiene para nosotros? Una pequeña isla que puede ser comparado con toda la eternidad y con toda la gloria que Dios tiene para nosotros. ¿Será grande nuestro Dios? ¿Será que vale la pena nosotros decir, Señor, yo no me voy a poner a seguir dudando, a titubear, sencillamente voy a disfrutar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿será que está disponible para todos? ¿Será que Dios la ofrece a todos? ¿Todos la pueden disfrutar? ¿Todos la pueden tener? Solamente aquellos que dicen, Señor, yo creo en ti. Señor, yo quiero. Pero habrá mucha gente que aunque se les ofrezca, ¿la pueden disfrutar? No. Por eso Jesús dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención. Dijo Jesús, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué será difícil que un rico entre al reino de los cielos? Claro, porque como tienen dinero y pueden comprarse desde una isla, dice, ¿yo para qué necesito a Dios? Todo lo que yo, es más, me puedo comprar hasta una isla completa. ¿Yo para qué quiero a Dios? Esa gente, para eso es difícil que entren al reino de los cielos, porque para ellos su Dios es el dinero. Por eso es que Jesús, no es que el tener dinero sea pecado y que se van a condenar. No. Es que estas personas que ponen todo el apego al dinero, es muy difícil que entren al reino de los cielos. A no ser que, ¿recuerdan el joven rico? Perdió lo más grande. Se quiso coger de algunas cosas materiales y perdió lo más grande. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que él crea no se pierda. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Quiero decirles, mis amados, que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto la fe en Cristo Jesús, quiero decirles que ya la hicimos. El resto no es tan relevante. Pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto la fe en Cristo Jesús, sigues practicando pecado, no eres un nacido de nuevo, has perdido absolutamente todo. Y puedes ganar muchas cosas acá. Creo que no tiene la capacidad, no sé si alguno tiene la capacidad de comprarse una isla, lo que sea, pero aunque se compre una isla y pueda tener mucho, no es nada comparado con todo lo que Dios tiene. Entonces, si hemos nacido de nuevo, lo tenemos todo. Y no tenemos por qué seguir viviendo achicopalados, como que arruinados, como que dando lástima a los demás, dando pesar. No, señores, si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Y aunque pasemos por tribulación en esta tierra, no nos desesperemos, no nos angustiemos, porque sabemos que algo grande viene para nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a ir terminando. Para que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ganancia más grande en esta tierra, mis amados, con respeto,
no es ni el dinero, ni las posesiones, ni los carros, ni las fincas, ni los títulos, nada de eso. Lo más grande que podemos obtener se llama la vida eterna. La vida eterna. Efesios capítulo 3, versículo 14. Entendiendo esto, mis amados, dice Efesios 3:14 en adelante, por esta causa, es decir, por lo que Cristo hizo, ¿les parece poquito lo que Cristo hizo? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente ¿qué? Capaces de ¿qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Tú crees que toda esa grandeza que Dios nos ha ofrecido, será que se puede perder? ¿Qué creen ustedes, mis amados? Si hemos nacido de nuevo, mis amados, ahí la tenemos asegurada. Quiero entrar al quinto, estos ya los dos que siguen son muy rápidos. El quinto argumento que Pablo esgrime sobre la seguridad de salvación, y es la seguridad de nuestra liberación de la condenación. Es decir, que para los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, diga conmigo, ya no hay condenación. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿qué es la palabra justificado? Sin culpa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, es decir, salvos de la condenación, como les dije ahorita. Esto de Apocalipsis 11 no es para nosotros. Versículo 10. Escuchen por favor que es súper importante. Porque si siendo enemigos, ¿cuándo fuimos enemigos de Dios? Porque si siendo enemigos, ¿cuándo fuimos enemigos de Dios? ¿En algún momento fuimos enemigos de Dios? Sí. ¿Cuándo fuimos enemigos de Dios? Antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Cristo. Pero escuchen esto. Pero si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. O sea, si antes cuando éramos enemigos, a pesar de ser enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. ¿Cuándo estamos reconciliados? ¿En qué momento somos reconciliados? Ya somos hijos. Mucho más estando reconciliados, ¿qué dice la Biblia? Seremos salvos por su vida. Escuchen esto. Si la cantidad de pecados que acumulamos durante toda nuestra vida antes de conocer a Cristo no fue impedimento para ser justificados y ser puestos como hijos, el caso mío fueron como 30 años pecando. Si la acumulación de los 30 años de pecado no fue un impedimento para que un día el Señor diga, le voy a borrar sus 30 años de pecado y quedamos en ceros. Si usted cree en Cristo Jesús, eso queda perdonado. Y ahora ya no es mi enemigo, ahora es mi hijo. Si aún cuando nosotros no éramos convertidos a Cristo, el Señor perdonó, en el momento que nos convertimos, perdona todo eso, ¿cuánto más el Señor perdonará después de que somos hijos? Es decir, si la acumulación de todos nuestros pecados antes de nacer de nuevo, el Señor los borró y nos perdonó, ¿cuánto más ahora que somos hijos el Señor nos va a perdonar? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí o no? ¿O será que va a ser más duro ahora que somos hijos? Ah, no, ahora que sí, ahora sí no le perdono. Antes que era enemigo me perdonó, ahora que soy hijo no me va a perdonar. ¿Qué creen ustedes? Solo para que haga un análisis. ¿Cómo puede ser posible que ahora que somos hijos y entonces porque fallamos una o dos veces o lo que sea, entonces perdemos eso? No, si fallamos nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, vamos delante de Él, le pedimos perdón y el Señor nos limpia. ¿O será que dice, no, ya no? Ya usted ya se equivocó mucho, ya no le perdono más. No, nunca, mis amados. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Pero esto, repito, esto no es licencia para pecar. No es porque tenemos ese gran privilegio, entonces hagamos, no, porque si salimos con esa mentalidad es porque no hemos nacido de nuevo. Y termino con el último argumento, Romanos 5:11. El sexto argumento que Pablo esgrime sobre la seguridad de salvación es el gozo del cristiano. ¿Qué espera el Señor de nosotros después de saber todas estas verdades? Que vivamos tristes, achicopalados, achantados, asustados, amedrentados, que en medio fallo entonces pierdo mi salvación. ¿Será que es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos con ¿qué? Con gozo, felices. Gracias, Señor. Pero repito, esa felicidad no es para que hagamos lo que queramos. Romanos 5:11. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos. Esta palabra gloriamos que está en este versículo es nos gozamos. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, por todo esto que hemos visto durante todo este tiempo, tenemos que estar felices, gozosos. Nehemías capítulo 8, versículo 10, es un pasaje que tú lo conoces, dice que el gozo de Jehová es nuestra ¿qué? Fortaleza. Diga conmigo, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Si hay algo que tiene que ser fuerte en nosotros, que tiene que convertirse en una fortaleza, es el gozo del Señor. Felices, mis amados. O sea, de aquí en adelante pueden haber problemas, dificultades. Pero eso no es nada. Yo sé que Dios tiene algo mucho más grande para mí. Esto, sí, voy a tener que luchar, voy a tener que pasar, voy a tener que atravesar por esta situación, pero yo sé que algo grande viene para mi vida. Salmo 16, 11. Me mostrará las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud de gozo? Plenitud, la palabra plenitud, ¿qué es? Lleno, completo. O sea, en Dios estamos completos. Ahora entendemos las palabras de Pablo cuando conoció a Cristo. ¿Qué dijo Pablo cuando conoció a Cristo? En Cristo estoy ¿qué? Completo. Ya no me falta nada. Ahora dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Yo quiero morirme rápido porque quiero estar con Cristo. Él ya hace muchos años está disfrutando de la gloria de Dios. Y termino con lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera contradictorio y paradójico. ¿Cómo así que Dios dice que estemos con sumo gozo? O sea, muy felices cuando estemos ¿qué? En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, es decir, carácter. Me estoy pareciendo más a Cristo. Esta prueba me está ayudando. Ya no es, ay Señor, ¿qué está haciendo conmigo? Ay Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, pero qué injusto. No, es gracias Señor, porque esta prueba, esta tribulación está provocando en mí fe. Está provocando en mí más ganas de seguir adelante, sabiendo que tú me estás formando. Porque gracias, porque a través de esta prueba, Señor, tú me estás madurando. Gracias porque a través de esta prueba me estoy pareciendo más a ti, Señor. Algunos dicen, pero ustedes son como locos, semejante problema, semejante dificultad. Y nos reímos, nos gozamos. Así tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, esta prueba no es definitiva, es temporal. Pero cuando no entendemos esto, mis amados, terminamos frustrados, terminamos amargados, terminamos quejándonos. Ay, pero es que esta vida no es para eso. Si tienes tribulaciones, si tienes lucha, tranquilo, dele gracias a Dios porque Dios está formando nuestro carácter. Y todo esto que pasemos, mis amados, no es nada comparado a todo lo grande que Dios tiene para nosotros. Inclina tu rostro, mis amados, inclinemos nuestro rostro. Oremos a Dios y démosle gracias. Si en esta hora hay alguien que no ha tomado verdaderamente la decisión por Cristo, que ha vivido una vida religiosa, ha vivido una vida solamente de cumplir normas, reglamentos, normas, pero que realmente no ha recibido ese regalo maravilloso. Hoy el Señor ha terminado de exponernos, de mostrarnos por su palabra esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, la seguridad de la salvación. Eso que Dios lo dio nunca será quitado. Por más que vengan pruebas, dificultades, nadie nos separará del amor de Cristo. Pero tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Tenemos que ser testimonio para otros. Tenemos que vivir dando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Que la gente pueda ver que eso que ahora tenemos en nosotros no es una licencia para pecar, para fallar. Al contrario, es una manera de vivir de una manera recta, una manera cuidadosa, para que nosotros podamos iluminar a otros con nuestra vida. Ese gozo que hay en nosotros, esa seguridad, esa certeza que nosotros tenemos de la salvación, nos tiene que llenar de paz, de tranquilidad, de confianza, para servirle mejor a Dios, para vivir para Él, para retribuirle, para decirle, Señor, los años que me restan de mi vida, quiero vivirlos sirviéndote, Señor, dando lo mejor para ti, Señor amado. Quiero, Señor, abrir mi corazón y verdaderamente entregarme plenamente a ti, Señor, para que los dones, los talentos, lo que tú me has dado, Dios, lo pueda poner al servicio tuyo, Señor. Gracias, Dios, porque nadie nos va a quitar este gozo, Señor. Y que pueda que vengan momentos difíciles con nuestra familia, con nuestros hijos, en la parte financiera o lo que sea. Dios, a pesar de todo eso,
vamos a vivir contentos y alegres porque sabemos que tú estás obrando, Señor, a nuestro favor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dado. Gracias por ese regalo tan grande de tu amado Jesús. Gracias, Señor, porque en medio de tantas multitudes de personas, tú pusiste la mirada en nosotros, Dios. Gracias, Padre amado. Permítenos corresponderte. Permítenos ser congruentes, Señor, a ese llamado. Permítenos vivir para ti, Señor. Que la seguridad de la salvación, Señor, que hoy tenemos, sea, Dios, una fortaleza en nosotros para vivir tranquilos, vivir una vida cristiana en paz, mostrando a los demás el gozo que tú solamente puedes dar, Señor. Gracias por la vida, Señor, de tus hijos, de mis hermanos que has traído, que han escuchado estos mensajes, Dios. Permítenos seguir adelante y que todo lo que viene, Señor, pueda seguir siendo la edificación de nuestra vida. Que podamos caminar balanceados, Señor. Que podamos caminar, Señor, de una forma correcta, Dios. Que no nos vayamos a ningún extremo, sino que podamos caminar de una forma como tú quieres, Señor. Que vivamos la vida cristiana, Señor, en armonía, sabiendo que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén.